Romanos capítulo 9, y les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. El tema que les voy a compartir el día de hoy es el siguiente: ¿por qué Israel es tan especial? Y medio di una parte del tema hace unos días, y hoy sería como la segunda parte, solo que hoy voy a estar exponiendo en Romanos el 9, el 10 y el 11, el cual es casi imposible abarcar 3 capítulos en una prédica, pero vamos a ver y pedirle a Dios que Él nos ayude y que sea de edificación para todos aquí. Aleluya. Sígame con su vista, dice el capítulo 9 y versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El día de hoy estamos muy conscientes de lo que está sucediendo allá en Israel, y específicamente en la franja de Gaza, con esta guerra que existe entre Israel y estos guerrilleros llamados Hamas. A la vez estamos conscientes que en este país, incluso en muchas de las universidades hay protestas, hay manifestaciones. La situación está un poco fuera de control y realmente no me quiero meter en la política de la situación, ¿verdad? Eso se lo dejo pues ahora sí a los gobiernos y a Dios y lo que sea, pero sí quiero hablar acerca de Israel y qué es lo que Dios dice en cuanto a su pueblo, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Este es un país que ha sido bendecido de parte de Dios por una promesa que dice en Génesis capítulo 12, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que le daría gran descendencia y que le daría una tierra donde él habría de ir. Y Dios dijo que Dios bendeciría a los que bendicen a Abraham y su descendencia, y que Dios habría de maldecir a aquellos que maldicen a Israel. Y este país pues ha sido fundado en principios judeo-cristianos, y Estados Unidos siempre ha sido un país que apoya a la nación de Israel, y es una gran razón por la cual, hermanos, este país ha prosperado pues a lo largo de los años. Pero bueno, la pregunta que nosotros nos hacemos ahora al inicio de este tema es el siguiente: ¿será que Dios ha abandonado a Israel? ¿Será que la iglesia ahora ha venido a reemplazar a Israel en los ojos de Dios? ¿Y será que Dios guardará su promesa a los descendientes de Abraham? Y le quiero decir, hermanos, indiscutiblemente que Dios no ha abandonado a Israel, y que la iglesia no ha venido a reemplazar a Israel, y que efectivamente Dios sí le cumplirá sus promesas a los descendientes de Abraham. Hermanos, la Biblia básicamente desde el libro de Génesis, capítulo 12, cuando le habla Dios a Abraham, diciéndole que se salga de su tierra y fuera a la tierra prometida, desde ahí, Génesis 12, hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, es un libro que describe la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios ha tratado con su pueblo. Y nosotros que somos la iglesia somos como un
como un paréntesis por un espacio de tiempo. Gracias. Por un espacio de tiempo, porque Dios todavía no termina de hacer su obra con su pueblo Israel. Vamos a ir viendo esto en las Escrituras. Mire, sabe que en las Escrituras tenemos escritos, muchos escritos hablan de lo que se llevó a cabo en un pasado, eso lo llamamos historia. Pero hay otras porciones en las Sagradas Escrituras que nos hablan de lo que va a pasar en el futuro. Eso la Biblia se le llama profecía. Un escritor muy preparado en la profecía estaba preparándose para escribir un libro y él dijo haber enumerado y contado de que en el Antiguo Testamento hay 1239 profecías. ¿Cuántas? Quería ver si escuchaban. Y en el Nuevo hay 578, casi 600, para un total de 1817 profecías en toda la Biblia. Ahora, eso se halla en más de 8,000 versículos. En la Biblia hay como 31,000 y fracción de versículos, lo cual significa lo siguiente: en la Biblia, el 27% de la Biblia es profecía. Ahora, hay cristianos que dicen, no, yo la profecía no entiendo, está bien enredado, está muy difícil de entenderlo, nada más hábleme de la historia. La historia es bien importante, pero la profecía es más de una cuarta parte de toda la Biblia. Ahora, hay algunos pocos pasajes en la Biblia que son a la vez historia y profecía. Le voy a dar el ejemplo de Isaías 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Eso es historia, eso pasó, Cristo nació. Pero en el mismo versículo sigue diciendo, y el gobierno será sobre sus hombros. ¿De quién está hablando? Está hablando acerca de cuando Cristo venga, Él va a gobernar la tierra desde Israel. Eso será no en su primera venida, sino que en la segunda. Entonces vemos en un versículo historia y vemos en el mismo versículo profecía. Ahora, todavía de manera de introducción les vuelvo a mencionar esto, que aún entre cristianos hay diferentes maneras de pensar cuando pensamos en el pueblo llamado Israel. Algunos creen que la iglesia ha venido a reemplazar a Israel. Dicen que como la mayoría de los israelitas rechazaron a Cristo cuando Él vino, no lo aceptaron como su Mesías, entonces Dios ha hecho a un lado a Israel. Esto es un grave error y ahorita vamos a ver por qué. Eso se le llama la teología o la doctrina de reemplazo. Reemplazo porque dicen que la iglesia reemplazó a Israel. Otros enseñan una teología o una doctrina que se le llama el reino de ahora. Y dicen que Dios está levantando un ejército de profetas y apóstoles. Ve que todo el mundo quiere ser apóstol. Les está dando una enfermedad que se llama apostolitis. ¿Vea? Todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol. Y creen que estos apóstoles van a dirigir la iglesia moderna hoy en día para derrocar a los líderes pecaminosos de las naciones y que ellos a la fuerza van a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es un grave error, eso no es verdad. El único que va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra es Cristo cuando Él venga aquí a la tierra, cuando Él regrese a Israel. Eso mismo está en Hechos capítulo 1. Ahora, Dios ha declarado que su pueblo es el pueblo de Israel, que es un pueblo especial, peculiar, exclusivo, es su pueblo elegido conforme a una promesa que Dios hizo con Abraham. Fue una promesa donde Abraham no tenía que cumplir nada. El único que tiene que cumplir es Dios. No es un contrato bilateral donde un partido cumple y el segundo partido cumple, ¿verdad? Para que los dos se pongan de acuerdo. Pero es una promesa unilateral. Haga o no haga Israel una u otra cosa, aunque sí es muy bueno que obedezcan, pero ya sea que obedezcan o no, Dios todavía tiene un pacto que cumplir con ellos.
No me da tiempo para explicarles eso, pero puede usted repasar por ahí en Génesis capítulo 15 cuando se hizo ese pacto. Ahora quiero entrar ahora sí al texto de oro, a Romanos capítulo 9. Y empieza esta sección el apóstol Pablo de una manera muy personal. Él le escribe a los hermanos en Roma, le dice: verdad les digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran ¿qué? Tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál será su gran tristeza y su continuo dolor? Porque deseara yo mismo ser anatema. Ser anatema es ser condenado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En el versículo 4 nos identifica quiénes son: los israelitas. Entonces él tenía tanto amor por su pueblo que él dice: yo estaría hasta dispuesto a perder mi salvación, a terminar en el lago de fuego, si de esa manera ellos fueran alcanzados. Ahora, Pablo sabe, y nosotros también sabemos, que nadie va a ser salvo porque Pablo o cualquiera de nosotros nos condenemos a favor de alguien, sino que la salvación viene por medio del sacrificio de Cristo. Pablo, si él fuera condenado, con eso no se van a salvar los israelitas. Pero él lo está expresando de esta manera para que sintamos cuánto le importa. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí nacimos en otro país. La mayoría de México, unos de Centroamérica, unos de Honduras, otros de El Salvador, de Guatemala. Ya empecé. Algún país se me va a olvidar, ¿verdad? ¿Para qué empecé? Cuba, la isla, ¿verdad? Gloria a Dios. Y no sé si usted todavía se acuerda de su país de origen. O ya se agringó mucho, ¿verdad? Nos acordamos y queremos regresar. Y queremos, ya sea que regresemos para quedarnos o para visitar, para lo que sea. Cuando comemos nos acordamos, ¿verdad? De los platillos de allá, nos acordamos de las experiencias, esto y el otro, ¿verdad? A veces ya los hijos, los que nacen aquí, no tienen la experiencia como los de la primera generación, pero igual. Entonces, y Pablo, él está pensando: yo soy israelita y quiero que mi gente sea salva. Ojalá que la gente de su pueblo, de su ciudad, de su rancho, de donde quiera que usted haya crecido, de su comunidad, estén recibiendo la palabra de Dios. Amén. Cuando usted ore por los suyos y por los papás, los abuelitos, los tíos, no nada más para que les vaya bien y tengan dinero y tengan sanidad, para que sean salvos. Vean, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando hable para allá con algún pariente, no nada más le pregunte de cómo está la vaca del vecino y que el gallo si todavía vive. Usted háblele de Cristo, aleluya. Y Pablo les hablaba de Cristo y él sufrió, hermanos. Él iba predicándoles de Cristo y no solo, hermanos, digamos, no les bastaba a ellos de que como que él se hubiera ido lejos. Lo andaban siguiendo, hermanos, de ciudad en ciudad, queriéndole quitar la vida. Los mismos israelitas, no queriendo de que él evangelizara a otras personas. Entonces él dice: ellos son israelitas y yo quisiera que ellos fueran salvos, y menciona ahora 8 cosas que ellos tienen, 8 bendiciones que ellos tienen, y dicen: si tienen estas 8 bendiciones, 8 privilegios, yo quisiera que tuvieran el privilegio de ser salvos. Y lo va mencionando en el versículo 4. Dice: son israelitas, de los cuales son la adopción. Ellos, como hijos de Dios, han sido adoptados por Dios, le pertenecen a Dios. De ellos es la gloria, han visto la gloria de Dios. De ellos es el pacto, a través de Abraham tienen un pacto especial con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham
y luego después lo hizo con Isaac y después lo hizo con Jacob, ¿verdad? La promulgación de la ley, la predicación, ¿verdad?, de la ley de Moisés es de ellos. El culto, hacer culto, ofrecer sacrificios de animales en el templo de Dios, los sacerdotes, todo eso es de Israel. Y luego las promesas que Dios le hizo otra vez a Abraham, a Isaac y a Jacob, es de ellos. No solo eso, versículo 5 dice de quiénes son los patriarcas. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. De ahí vienen, de la línea, vean, de Israel. Y dice, y no solo eso, y de los cuales, según la carne, sí, conforme la carne, vino Cristo. Humanamente, Cristo vino. No vino de México, no vino ni de las Américas, hermanos, vino de Israel. Dice, el cual, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. La próxima vez que usted hable con un testigo de Jehová, léale Romanos 9, versículo 5. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermanos, fue, el Señor Jesucristo se hizo hombre judío, un carpintero judío. Hey, tienen todo esto. Es como para que entendieran y se entregaran. Porque tienen estos 8 privilegios, pero les falta lo más importante. Ahora, y él empieza a explicar aquí, entonces empieza a explicar un poco más, pero hay una pregunta antes de su explicación. Porque la pregunta que él no la escribe aquí, pero como que la estuviera contestando en el versículo 6, es, hey, si tienen todo esto los israelitas y todavía la mayoría no están convertidos y Dios les ha hecho tantas promesas, ¿no será que la palabra de Dios falló? Dios les prometió salvarlos y miren. Y por eso él anticipa esa pregunta en el versículo 6, él mismo la responde. No que la palabra de Dios haya fallado. No es culpa de él, sino que ellos mismos se han endurecido. Pero sigue explicando, porque no son todos los que descienden de Israel, no todos son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque Abraham tuvo 2 hijos. Tuvo al primero que se llamaba Ismael y el segundo que se llamaba Isaac. Y Dios le dio promesa a Abraham diciéndole que tendrían descendencia, que llenaría una tierra que le estaba regalando a la descendencia de Abraham, a Abraham y a su descendencia. Pero por medio del cual hijo, sería a través de los 2, no, a través de uno. Y no fue con el primer nacido que se llama Ismael, esos serían los ismaelitas, sino con la descendencia del segundo hijo que se llama Isaac. Ahí vienen los israelitas. Usted conoce la historia, Abraham y Sara por años queriendo tener hijos. ¿Qué matrimonio no quiere tener hijos, ¿verdad? Y más en tiempos bíblicos, era señal de la bendición de Dios. Y no podían. Y desesperada, la misma Sara, la esposa, hizo algo que se acostumbraba en aquel entonces en la cultura cuando la mujer era estéril. Le daba lugar a una criada o a alguien, digamos, que se acostara una noche con el esposo con tal que ella quedara embarazada y después ellos adoptaban ese hijo, ¿verdad? Quedaba con, ¿verdad? Esa era la idea. Y Abraham pues le siguió la corriente, tomó el consejo de la esposa, Sara, se quedó una noche con Agar, la criada, y quedó embarazada y nació el niño y pensó Abraham, bueno, qué bueno, ya la hice, ya tengo mi heredero y de ahí pues va a venir toda la parentela y a lo largo de las generaciones se va a andar ampliando. Y Dios dice, no era por ahí. ¿Cuántos alguna vez han pensado que están haciendo la voluntad de Dios y después Dios le habla y dice, no es por ahí, ¿verdad? Entonces resulta que, hermanos, a los 90 años queda embarazada Sara, que era estéril. Digamos, 2 problemas. Era estéril y segundo, hermanos, estaba anciana. ¿Cómo? Entonces nace Isaac. Bueno, el hijo mayor, el hermano mayor, en este caso Ismael, burlándose del menor, que eso se da a veces entre hermanos, pero más cuando las mamás son rivales. Sara llega un momento que ya no aguanta porque la está haciendo bullying, entonces le dice,
presiona a Abraham, saca a la criada a su hijo. Abraham no quería porque ambos eran hijos. Él estaba entre la espada y la pared, pero Sara era la esposa. Entonces, no queriendo, pues la despide y sale Agar y sale Ismael. Y Dios le dio promesas a Ismael y le dijo que iba a ser un pueblo guerrero y muy feroz y esto y el otro, ¿verdad? Pero los descendientes con la promesa de Dios, con la promesa de bendición, no serían por la línea de Ismael, por el primer nacido, sino por Isaac, el segundo nacido. Bueno, entonces dice aquí, entonces, es lo que está diciendo aquí, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sígame con la vista. 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, es decir, la promesa que Dios le dio a Abraham. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara, no Agar, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, mire, ahí va la continuación, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ¿de quién? De Isaac, nuestro padre, nuestro antepasado. Entonces, el hijo Isaac crece, se casa con Rebeca, ella concibe y en su vientre, pues ahora tiene un hijo, pero no es uno, son dos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pues no había ni aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme la elección, permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo hacia Rebeca: el mayor servirá al menor. What? Hermanos, en el Antiguo Testamento, el mayor era el primogénito. Le tocaba a él la bendición. Cuando era tiempo de la herencia, a él le tocaba doble herencia. Digamos, si a todos les tocaba, por decir algo, 5 hectáreas, a él le daban 10. Así era. Y ahora como que Dios está cambiando la cosa. Ahora ya no es el primer nacido. Ahora, hermanos, es el que Dios ha elegido. Ahora, en vez de que el menor le sirva al mayor, el mayor va a servir al menor. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob, dígame cuál es otro nombre para Jacob. Israel. ¿Verdad? Primero se llamó Jacob, Dios con el tiempo le cambió el nombre a Israel. Como está escrito, a Jacob amé, es lo que dice Dios, mas a Esaú, que es el gemelo mayor, aborrecí. Entonces, aún antes de que los niños hubieran pecado, todavía están en el vientre y Dios ya ha escogido a Jacob. Hermanos, ahora cuando dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, como que uno lo lee y uno quizás lo siente feo un poquito. ¿Cómo que Dios lo aborreció? Digamos, pensé que Dios es amor. Dios es amor, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos, ama incluso a Esaú y a sus descendientes, que son los edomitas. Además, en la Biblia, los edomitas, los descendientes de Esaú, por años atacaron a los israelitas, llegaron a ser, hermanos, grandes enemigos. Pero, ¿qué quiere decir Dios con esto? Cuando dice que escogió, o amó, mejor dicho, a Jacob y aborreció a Esaú, porque parece fuerte. Se lo voy a ilustrar con un versículo del Nuevo Testamento, porque la Biblia misma interpreta la Biblia. Cristo en algún momento le dijo a algunos que le escuchaban predicar, que estaban unos que para ellos la familia era lo más importante. Queremos a nuestra familia, ¿verdad? Amamos a nuestra familia, pero hay gente que como que prefiere todavía más a su familia que a Dios. Y Cristo les dice: el que no aborrece a padre y a madre y hermano y hijos, por causa de mí el evangelio se no será salvo. Y uno dice: no, espérate, hermano. Así, si usted predica un tema, ¿quién se va a convertir, va? Es como que uno quisiera que la gente, no, pero no es aborrecer como que los vas a odiar, sino que lo que significa es que los vas a poner en segundo lugar. En primer lugar va Dios. Dios es antes que la familia, es antes que los hijos, es antes que la mamá, es antes que el papá, es antes que todo.
Y aunque amamos a la familia, hermanos, pero tiene que ser mucho mayor nuestro amor y devoción a Dios, porque si no caemos en idolatría. Y cuando Dios aquí dice que aborrece a Esaú, lo que está diciendo es que no lo está escogiendo a Esaú como que por ahí, como que por Esaú viniera la línea de salvación o la promesa. La promesa viene, empezamos con Abraham y entre sus dos hijos sigue Isaac, no Ismael. Y de los hijos que tiene Isaac, tiene dos, Jacob y Esaú. La línea de la promesa de salvación viene por medio de Jacob, por Israel. Y Jacob es padre de ¿cuántos hijos? 12, los cuales llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios es un Dios que tiene plan. Ahora surge una pregunta. Y esta pregunta mismo la dice Pablo porque él como que estuviera, por así decirlo, leyendo la mente de los lectores. La pregunta está en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Hey, si Dios escogió a Isaac en vez de Ismael y escogió a Jacob en vez de a Esaú, entonces Dios es injusto. ¿Vea? Alguna vez cuando las personas andan lejos de Dios, incluso cuando el cristiano está apartado de Dios y ve algún sufrimiento en la vida, dice, oh, ¿será que Dios es injusto? ¿O por qué Dios permite esto? Ya que de eso está hablando él. Hey, ¿qué diremos? ¿Será que hay injusticia en Dios? Y él mismo contesta, en ninguna manera. Dios es justo, aleluya. Que el ser humano quiera decirle Dios es injusto porque escogió en vez de, digamos, es cosa de Dios, mano. Es cosa de Dios. Y quizás esta ilustración no va a ser la mejor, pero mire, si usted escogió a casarse con su esposa, o usted, hermana, con su esposo, y no se casó con otra persona, de repente había otro pretendiente por ahí, yo no, qué sé yo, ¿verdad? O alguna otra opción por ahí, pero usted escogió a la que usted, ¿verdad? La que usted escogió, ¿verdad? Y no por eso usted es injusto, ¿verdad? Es decir, pero aquí estamos hablando del Dios del universo, hermanos. Veamos. Y él dice aquí en su palabra, le dice a Moisés, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Alabado sea Dios, ¿sí o no? Así es, Él es Dios. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, si usted es cristiano, pausa. Si dejo la pausa no es porque se me acabaron las palabras, es para que usted diga amén. ¿Verdad? Si usted es cristiano, amén. Hermanos, no es por ninguna otra razón, sino que Dios ha tenido misericordia de usted. Así es. Qué bueno es Dios. Pero Dios quiere que nosotros también compartamos su misericordia, su evangelio con aquellos que todavía no se convierten. No depende del que quiere, no del que corre, no es que tiene misericordia. Lo último que hubiera querido yo ser predicador del evangelio, pastor, era como que me dijeran, vas a ser astronauta. Like, what? Como que va. Pero Dios quiso. Y cuando me di cuenta y me convertí al tiempo de Dios, hermanos, ahí me cayó el 20, entendí. Se me abrieron los ojos. Alabado sea su nombre. Entonces, luego hay otra pregunta que le hacen a Pablo, porque como que esa doctrina como que al hombre le parece ofensivo, porque el hombre quiere juzgar a Dios y decir, Dios no es justo. Y lo que no entiende el hombre es que Dios no está para darnos explicación de lo que hace, sino que nosotros somos los que tenemos que explicarle a Él y rendirle cuentas a Él. Job en algún momento, digamos, empezó bien y había integridad en él, pero al paso del tiempo él estuvo como diciendo cosas que no debía. Y al final del capítulo del libro de Job se arrepiente. Y ese tiene que callar y Dios dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hablar yo y tú me vas a escuchar, ¿verdad? Pero bueno, aquí el hombre hace otra pregunta en el versículo 16.
Pero me dirás, Pablo le dice al lector, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué nos echa la culpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Por qué Dios me culpa de eso? Mire, si como seres humanos hemos pecado y hemos pecado de una y mil veces y la lista de pecados es tan grande que ni nos acordamos tanta maldad que hemos hecho. No es porque Dios nos obligó a pecar. Cada quien peca porque quiere. Pero es tan fácil echarle la culpa a Dios. Y dicen, entonces ¿para qué nos culpa a Dios? ¿Quién ha resistido su voluntad? Me encanta el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mira, aquí varios de los que estamos somos padres de familia. Y nosotros corregimos a nuestros hijos y tratamos lo mejor, de hacer lo mejor que podemos. Y a veces cometemos errores. Pero cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es importante que los hijos se sujeten, ¿verdad? Y a veces los hijos dicen, híjole, pero no, fue injusto y no sé qué tanto. Pero sea que aún si nos hayamos equivocado en alguna corrección, los hijos igual pueden opinar y deben expresar y decir no estoy de acuerdo, pueden hacerlo, pero con respeto. Y no deben de ser igualados. Y es importante, sí, porque como quiera, el papá es el papá y la mamá es la mamá. Y si somos humildes, y debemos hacerlo, y cometimos un error como padre, nosotros diríamos, perdóname mi hijo, me equivoqué o se me pasó la mano, te hablé muy fuerte, lo que sea, ¿verdad? Lo cual a veces es difícil, ¿verdad? Por el ego del ser humano, pero es bueno hacerlo, ¿verdad? Pero mire, ahora le estoy hablando acerca del Dios perfecto que es nuestro Padre Celestial. Él no comete errores. Él sabe lo que hace. Jamás ha fallado. Y Él, hermanos, Él es el alfarero. No somos quienes contender con Dios. La misericordia de Dios es que nosotros somos entre los que hemos alcanzado misericordia. ¿Y será que Dios quiere alcanzar a otros? Claro que sí. Porque segunda Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Sí. ¿Sabe por qué Cristo todavía quizás no nos ha llevado? Porque quizás, no sé por qué realmente, pero bien podría ser porque nos falta todavía compartir el evangelio con algunos que todavía no se entregan. Amén, hermanos. Ahora, pero hermanos, Dios no se ha olvidado de Israel para nada. Mira lo que dice el versículo 27 y 28 de Romanos 9. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Sí, no cada israelita individual va a ser salvo, pero por lo menos el pueblo como tal, por lo menos el remanente. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Hermanos, bueno, capítulo 9 habla acerca del pasado de Israel. Quiero entrar al capítulo 10. El capítulo 10 nos habla acerca del futuro de Israel. Y empieza de nuevo, hermanos, con una petición que tiene el apóstol. Gloria sea el nombre de Dios. Tiene el apóstol. Mire cómo dice capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia significa, en la Biblia, significa sabiduría. Entonces, yo anhelo, yo pido por ellos. Es más, yo los conozco, yo estudié con ellos. Son celosos por Dios, quieren honrar a Dios, quieren quedar bien con Dios, pero les falta conocimiento. De repente usted conoce gente así. Quizás usted conoce a alguna gente que es judía,
O quizás usted conoce, seguramente usted conoce gente que es de la religión popular. Quizás usted creció en la iglesia popular. Yo tengo parientes que son muy religiosos, you know. Usted conoce a personas, hay personas que se van en peregrinaje y van de rodillas porque van a hacer alguna peregrinación, que un santo, y van ahí amoratándose y sangrando las rodillas. Es decir, tienen un celo por Dios, quieren hacer algo para agradar a Dios, pero no tienen conocimiento porque no entienden la palabra, porque no la leen, ¿verdad? Porque donde ellos se reúnen no se las explican de una manera clara, ¿verdad? Tienen celo, pero no tienen ciencia o conocimiento. Así están los israelitas. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, versículo 3, y procurando establecer la suya propia, es decir, su justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces ellos han tratado de ser justos delante de Dios de su propia manera. Si yo hago esto, entonces yo voy a estar bien con Dios. Si yo hago estos sacrificios, voy a estar bien con Dios. Si yo guardo el día sábado, si no camino muchos pasos el día sábado, diría el judío, voy a ser salvo. Hay gente que dice, si prendo tantas veladoras, si hago tantos peregrinajes, si voy de rodillas, si hago eso y el otro, si doy limosna, voy a hacer. Eso se llama ayudar al pobre es bueno. Pero si por hacer eso yo pienso que voy a llegar a ser justo, a tener mi propia justicia, entonces no estoy aceptando la justicia que viene de Dios. Esa es la que necesito. Porque la justicia no la puedo alcanzar yo por medio de mis obras o mis esfuerzos. Explica el versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia la alcanza todo aquel que cree, aquel que tiene fe. La justicia no viene ni por mis obras ni por las suyas, sino que yo pongo mi fe, no en mi obra, pero en Cristo, en la obra que Cristo hizo muriendo en la cruz por mis pecados. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hermanos, la fin de la ley es Cristo. La ley no va a salvar, la ley es buena. Los 10 mandamientos son a tu padre y a tu madre, y no guarda el día sábado, es decir, no tener ídolos, no adulterar, todo es bueno, gloria a Dios. Pero sabe una cosa, la ley no solo está ahí para que nosotros obedezcamos, pero la ley también está ahí, dice la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que nosotros somos rebeldes e incapaces realmente de obedecerla. Hace unos meses mi hija estaba comprando aseguranza para su carro. Estaba comparando el precio de las aseguranzas y estaba sorprendida de lo caro que es la aseguranza. Pues sí, su primer carro, ¿verdad? Y entonces, le ofrecieron de que en su carro, que si para bajarle la mensualidad le podían poner como es tecnología, como un aparato que lo mete ahí y que va monitoreando la manera en la cual ella maneja. Si se pasa del límite de la velocidad, ahí le van anotando. Si frena de sopetón bien rápido, ahí también le van contando. Si cualquier infracción, ahí se lo van contando. Pero si maneja bien, entonces ya la mensualidad de ella pues sigue baja. Pero ya la quinta, como quien dice, ya le suben. Y me decían, yo no quiero tener eso en mi carro, dice, pero es la única manera que le rebajen, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes tiene de esa cajita en su carro? No, ¿verdad? A lo mejor se está ahorrando mucho la hermana, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, digamos, no queremos, man, no queremos porque si dice ahí 55, yo quiero llegar más rápido a la casa y voy a meter la pata y llegar a 70, ¿verdad? ¿Sí o no? No nos gusta obedecer la ley, mano. You know? Entonces, y es lo que está pasando, es lo que nos está explicando aquí, pues la palabra de Dios. Y sigue explicando de cómo podemos llegar a obtener la justicia de Dios y que es por medio de la fe. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios.
Versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Fíjese la importancia de la fe. De fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. ¿Cuántos salvos hay aquí? Porque hermanos, con la boca hemos confesado que Cristo es el Señor, hermanos, y con el corazón hemos creído que Dios lo levantó de los muertos. Luego dice, pues la Escritura dice, 11, todo aquel que cree, porque todo que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Versículo 12, entre judío y griego, no hay diferencia entre israelita y algún gentil, no hay diferencia, hermanos, entre un anglosajón o un azteca o un maya o un chinito o un árabe, no hay diferencia, dice aquí la palabra de Dios. No hay diferencia, pues Él es el mismo Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel, versículo 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú quieres ser justo delante de Dios, tienes que buscar la justicia que Él ofrece y no inventarte la tuya. Andan ahí los musulmanes pensando que van a ser justos delante de Dios, porque andan matando a la gente que no acepta su religión. Esos están súper errados. Pero igual no hemos crecido en un país donde desde los 3 años te enseñan que hay que matar a los judíos. Digamos, nuestros hijos desde los 4 años están aprendiendo a jugar al escondite, ¿verdad? Los niños en esos países musulmanes desde los 4 o 5 años están aprendiendo a jugar un juego que se llama Mata al Judío. Y entonces uno de los árabes se viste de judío y sale por ahí, va caminando, se pone la gorrita del judío, va caminando y todos los demás niños van detrás de él y uno anda con una navaja de juguete y se lo inserta por atrás y lo mata, y el que se lo inserta gana. Miren nada más, mano. Para ellos es la gran justicia, están quedando bien con Dios, pero no es la justicia de Dios. Y nosotros pensábamos antes que porque si nos confesábamos con un hombre y porque ese hombre declarara que ya y que hiciéramos penitencia, que por eso íbamos a ser salvos, pero la Biblia tampoco lo enseña. La justicia viene a través de poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Aleluya. Así es. Ahora vamos. Entonces, el capítulo 9 habla del pasado de Israel. El capítulo 10 habla del presente y voy a terminar con el capítulo 11. No voy a demorar mucho, pero el capítulo 11 nos habla acerca del futuro de Israel. Mire lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pablo dice, porque yo también soy israelita, soy de la descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? En un momento Elías le había dicho a Dios, Dios, soy el único profeta que ha quedado, todos los demás han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios dice, Elías, eres un fiel profeta, pero me he reservado a 7,000. Hay un remanente. Aunque casi todos los israelitas cayeron en la idolatría, adorando a ese ídolo falso llamado Baal, todavía 7,000 hay todavía un remanente. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Aleluya. Y Dios dice, en el versículo 5, Pablo dice, así también, aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente, así como en los tiempos de Elías, escogido por Dios. Fíjese el versículo 6, es fascinante. No, sígame. Y si por gracia, es decir, si la salvación es por gracia, ya no es por obras. Mire, si yo le regalo algo
Eso es gracia. Pero si usted me lo paga, ¿todavía es gracia? Ya es venta, ya le vendí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ve? ¿Se lo regalo o se lo vendo? Pero le digo una cosa, Dios la salvación, Él la regala, es por gracia. Y por eso el versículo 6, y si por gracia, entonces ya no es por obras, no puedo ganarme el perdón, la salvación de Dios. Dice, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra, hermanos. Entonces Dios por su gracia nos ha salvado a nosotros. Dios no te salvó, amado hermano, por alto, por chaparro, por guapo, ni por feo, ¿verdad? Por inteligente, porque estás flaquito, gordito, no, digamos, porque eres buena onda, porque tienes muchos amigos, porque no. Si no le estás robando la gloria a Dios, les quieres quitar crédito, es como que por algo que tú hiciste, no. El hombre le gusta tomar el crédito. Todo el crédito y toda la gloria es para Dios, aleluya. Ahora, versículo 11. Pero entonces han tropezado los judíos. Ahora mira lo que es el versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Es decir, ¿de qué manera tropezaron? Vino Cristo y ese no era el tipo de líder que ellos querían. Ellos querían a un Cristo que viniera a pelear contra Roma y les quitara de que ya, para que no tuvieran que pagarle impuestos a Roma. ¿Cuántos quisieran pagar menos impuestos? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y ellos no querían, mucho menos a un país que los había conquistado. Entonces ellos cuando ven a Cristo y que Él viene y muere, ese no es nuestro Mesías. Tropezaron espiritualmente. La pregunta es, ¿han tropezado los de Israel para que caigan así de manera permanente? Pablo contesta, en ninguna manera. Pero su transgresión, el pecado de Israel, de los israelitas, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mire qué interesante está esto. Fíjese. Los israelitas, cuando Cristo se fue, dejó como 500 seguidores. Él dijo que se esperaran en Jerusalén, que Él les enviaría la promesa del Padre, el cual no es otro, sino que el Espíritu Santo. Él ascendió, a los 10 días envió el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo, predica Pedro, se convierten, son 3,000. Gloria a Dios, qué fabuloso. Pero todavía la mayoría estaban en contra del Evangelio. Y entonces los apóstoles empiezan a llevar la palabra fuera de Jerusalén, como deben hacerlo, porque dice, recibiréis poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Va corriendo el Evangelio. Los israelitas empezaron a sentirse celosos de que cómo es que ahora los cristianos están ganando a más judíos. Se nos están yendo, dicen los fariseos, sienten celos. Pero ahora no solo están ganando a más judíos, están ganando incluso a los gentiles. Ahora los gentiles, que no son ni judíos, están siguiendo al Dios de Israel, están leyendo el Antiguo Testamento. Y una vez evangelizando a un judío me decía, mira, tú conoces el Antiguo Testamento, que es el libro de los judíos. El Antiguo Testamento mejor que yo. ¿Qué cosa? Conozco más de su historia y de su libro que ellos mismos. Qué vergüenza, ¿verdad? Es como si que, viene un gringo y lee mejor que el español que un latino. Y dice, híjole, ¿verdad? Es decir, me ganaron hasta en lo mío. Y ahora resulta, hermanos, de que dice que ahora por medio del pecado, del rechazo de Israel en contra de Cristo, por medio de eso vino la salvación a los gentiles. Mire nada más. Porque ahora la iglesia de un tiempo hacia adelante, en el libro de los Hechos, cada vez eran más gentiles y menos judíos. Y están súper celosos los líderes religiosos de Israel. Que ellos no pueden ganar ellos nunca pudieron ganar a los gentiles, uno que otro, como Ruth la Moabita. Bueno, ahí va una, Rahab.
¿verdad? Una que otra que se convierte en seguidora de Dios de Israel, pero casi la mayoría nunca seguían al Dios de Israel. Vienen estos cristianos, se convierten, están ganando un montonal, entonces se sienten celosos. Entonces, ¿saben? Dios nos puso a nosotros, nos salvó a nosotros para nuestro bien y por amor a nosotros, pero que también para que nosotros, siendo salvos, provocáramos a Israel, que Israel tuviera celo de nosotros. Para que Israel diga, oye, ¿cómo es posible? Digamos, que aquí los americanos y los latinos y los hispanos, ellos son salvos y conocen más de la Biblia y conocen más de la doctrina que nosotros. Entonces, cuando nosotros vivimos la vida que agrada a Dios y leemos la palabra y evangelizamos, se sienten celosos. ¿Y por qué Dios quiere que se sienten celosos? Porque Dios quiere que ellos también regresen al Dios de Israel. Miren nada más. Entonces ahí estamos en el plan de Dios. Entonces nosotros somos importantes para Dios, pero no somos los meros. Versículo 25, ya estoy acabando. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes, es decir, arrogantes, soberbios, en cuanto a vosotros mismos. Dice, mira, te voy a explicar el misterio, dice Pablo. Para que no se te suba, ya que eres cristiano y eres salvo, no digas, no, yo soy cristiano, yo no me junto con estos. Somos mejor que Israel. No, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo no, como dirían, no me junto con la chusma, ¿verdad? Dice, no seas arrogante, dice el versículo 25. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿en qué? En parte, diga en parte. Es decir, Israel, los israelitas, su gran mayoría están endurecidos en parte. Por un tiempo, pero llegará el tiempo que se van a ablandar su corazón. Mire cómo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso? Hasta que el último gentil tenga un encuentro con Cristo, se entrega el evangelio y cuando ya se llenó hasta el último, entonces ahora Dios ya otra vez se va a enfocar en Israel. Aleluya. Mire, el próximo evento en el calendario de Dios para la iglesia es que Dios va a arrebatar a su iglesia, el rapto de la iglesia. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuánto le aman? Pero cuando nosotros nos vayamos con Cristo a unas bodas llamadas las bodas del Cordero, Israel y el mundo entero se van a quedar aquí y van a sufrir. Y con ese sufrimiento Israel se va a dar cuenta que realmente el verdadero Cristo no es otro sino Jesús. Ahí se van a convertir. Ahí, hermanos, ellos dirán, wow, hermano, hasta los gentiles nos ganaron y ellos se fueron. Bueno, ni modo, tarde, ya, aunque sea tarde, pero todavía tengo vida, me voy a entregar y no me voy a dejar marcar, hermanos. Y va a haber un avivamiento entre ellos. Se les quitará la venda de los ojos, ya no estarán endurecidos. Su endurecimiento es por un espacio de tiempo. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Pues ¿sabe lo que entendemos aquí? Entendemos primeramente que Dios es soberano. Dios manda. No somos nadie para cuestionarle. Número 2, aquí nos damos cuenta que Dios, Él es soberano. Nada se le ha escapado. Cuando Cristo murió, no es como, híjole, se pasaron, me mataron a mi hijo. No, ¿cómo cree? De antemano Dios lo había planeado. De antemano Dios había escogido a Israel y sabía que lo iban a rechazar a su hijo. Y de antemano Dios ya tenía el plan de crear una iglesia y usarla para provocar a celos a Israel. Dios es Él va manejando todo, la situación no está fuera de control. Y nos damos cuenta de que Dios es fiel. De que Dios, Él le va a cumplir a Israel, porque Él le prometió.
Si decimos, no, pues Israel ya no cuenta, eso ya está en el pasado, ya la iglesia pues reemplaza a Israel, y Dios no cumple. Entonces, ¿qué garantía o seguridad tenemos nosotros que Dios nos va a cumplir a nosotros, que nos va a llevar en el rapto? O como prometió en Mateo 28, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El Dios que es fiel para con Israel es el mismo Dios que es fiel para la iglesia, es el mismo que es fiel para ti y para mí. Él es fiel, Él no sabe otra cosa. Él nunca ha sido infiel y nunca va a ser infiel. Él es fiel, aleluya. Y esto nos ha de dar gran seguridad en que Dios también, así como le cumple a Israel y le irá a cumplir, nos va a cumplir a nosotros. Tú puedes confiar en Dios. Esa necesidad que tú tienes, tú se la puedes llevar a Dios. Él se preocupa por ti. Él está aquí. Dios te ama. En esa noche tú te puedes entregar a Cristo. Si alguno quisiera recibir a Cristo y alcanzar una justicia que no es tuya, no es propia, pero que viene de parte de Él y la recibes por fe, esta es tu oportunidad. Entrégate a Cristo. Él te ama. Pueden pasar los músicos a este lugar, aleluya. Se nos ha ido el tiempo, pero queremos dar unos minutos para la oración. Dios te ama. Si te has alejado con Dios, si tú te has endurecido, pues ahora pídele a Dios que te ablande. Así como algún día Él va a ablandar el corazón de Israel. Si tú has tropezado, no es para que te quedes caído, es para que te levantes ahora. Dios se preocupa por Israel, pero Dios se preocupa también por ti. Si Dios ha hablado a tu vida, pasa adelante aquí, hermano, hermana.